¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, les damos la bienvenida a todos los asistentes a este tercer webinar de este año. Con este webinar vamos a finalizar el año académico. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a Visual Médica, nuestro sponsor principal. Este es nuestro primer webinar con sponsor. Hemos convocado a Visual Médica, una empresa de prestigio, digamos, en el área de informática, acá en Argentina y en el resto de Latinoamérica. Así que muchas gracias por confiar en nosotros, Visual Médica. Y también le doy la bienvenida a Carpio Moreno, que es técnico, tecnólogo, radiólogo y especialista en aplicaciones de Visual Médica. Así que bueno, bienvenidos a todos los asistentes y vamos a dar comienzo a este tercer webinar del año. Bueno, doctor Flavio, muchas gracias por la presentación. Vamos a comenzar. Sean todos bienvenidos entonces al webinar donde vamos a estar hablando sobre las soluciones informáticas para la optimización de los procesos en los centros de diagnóstico por imagen. Los objetivos de este webinar es que ustedes al finalizar esta charla puedan poder identificar los diferentes sistemas y su aplicación en institución, conocer las bondades y los alcances de los sistemas que vamos a presentar. Y al final voy a hablar un poco sobre el Business Intelligence y cómo esta nueva herramienta está ayudando a los diferentes centros de diagnóstico por imagen a incrementar sus ganancias. Todos los sistemas que voy a hablar a continuación están basados sobre escenarios ideales. Bien, tenemos que tener en cuenta que no siempre vamos a conseguir estos escenarios en los centros donde trabajemos. Sin embargo, la idea de esta charla es poderles mostrar todos los sistemas que deben estar dentro de un departamento de imágenes y cómo los mismos deberían estar integrados. El primer sistema que les voy a presentar es el sistema del RIS o Radiology Information System o Sistema de Información Radiológica, y en él vamos a poder conseguir diferentes bondades. La primera bondad que vamos a tener con el RIS es que tiene que tener la posibilidad de un registro de pacientes o base de datos de paciente en el cual el sistema pueda también generar agendas y ya el paciente esté registrado dentro de la plataforma y al momento de la recepción no tenga que estar dando muchas veces o varias veces su número de documento. El sistema también tiene que tener la posibilidad de digitalizar los documentos y esto es muy importante porque uno de los procesos que se enlentecen cuando un departamento de imágenes o un centro de departamento de imágenes no tiene un sistema de RIS es la orden médica o pedido médico. Esta orden médica o pedido médico generalmente está pasando por los diferentes departamentos, el departamento de recepción o administración, luego por el técnico, luego por el médico. Y por allí se puede traspapelar o perder este documento que es importante para el diagnóstico y también para la parte de facturación. Es por ello que el sistema de información radiológica necesita tener la posibilidad de digitalizar este documento y que pueda ser consultado por los diferentes actores que estén trabajando en el centro de imágenes. Es decir, que el recepcionista se encargue de digitalizar, escanear el pedido médico y que pueda ser consultado en la consola de técnica, en la consola médica. Es, digamos, una de las principales bondades que tiene el sistema del RIS. Otra de las bondades es la gestión de informes. Los sistemas de información radiológica nacieron también para poderle brindar al médico una plataforma para poder hacer el informe. Esta plataforma tiene que estar integrada con un PACS, que ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva, de qué se trata. Y la idea es que desde esta aplicación, desde el RIS, el médico pueda tener el pedido médico escaneado, el histórico de la atención del paciente dentro de la institución y también acceso automático a las imágenes para poder hacer los informes. Entonces, el RIS debe contar también con el módulo de gestión de informes. Otro de los módulos que también es importante resaltar es la gestión de flujo de trabajo. Una de las cosas que hace el RIS es poder saber en qué parte del flujo de trabajo del centro de diagnóstico por imagen haya cuellos de botella o haya lentitud en la atención al paciente. Es por ello que el RIS nos ayuda a mejorar el flujo de trabajo, ya que podemos saber cuánto tiempo tarda el técnico en hacer un estudio, cuánto tiempo tarda la recepcionista en atender al paciente. Las estadísticas tienen que también ser una bondad del sistema del RIS. El RIS permite generar estadísticas palpables y reales, ¿sí? Que permita la posibilidad de conocer cuántos informes se hicieron, cuántos turnos se dieron, cuántos pacientes ausentes a los turnos estuvo en un mes o anual el centro. Y esto nos va a permitir tener un conocimiento amplio para qué? Para
hablar ya de trazabilidad de los pacientes, que es otra de las cosas que se hace a través del RIS. El RIS permite manejar la trazabilidad de pacientes, donde la idea es que el administrador o gerente de la institución pueda conocer el estado del paciente, dónde se encuentra, si ya fue recepcionado, si está en la parte de la consola técnica, si lo está atendiendo el técnico, qué técnico lo está atendiendo, cuánto tiempo tardó en hacer el estudio, luego qué médico va a informar ese estudio. Hay algunos sistemas de información radiológica que ya incluyen también la parte de gestión que maneja todo lo que es la parte de contabilidad y facturación. Entonces también pueden tener esta bondad en la parte de la trazabilidad, ya que se habla de que los sistemas de información radiológica también pueden tener la parte de facturación, que vienen siendo las prestaciones que se facturan a los seguros médicos, pacientes particulares o las obras sociales. Todo sistema tiene que tener la posibilidad de tener un backup asegurado, un backup que me permita respaldar la información. Y esto es muy importante y lo voy a repetir en cada uno de los sistemas que les voy a presentar a continuación, ya que como estamos hablando de registro de datos de pacientes, estamos hablando de documentación digitalizada, estamos hablando de informes médicos. En la mayoría de los países de Latinoamérica, el informe médico está legislado como un documento médico legal, entonces los informes tienen que estar respaldados, pues por ello que el sistema de información radiológica tiene que contar con un backup que nos respalde esta información. El siguiente sistema del cual voy a hablar es el PACS o Picture Archive and Communication System, y no es más que el sistema que nos va a almacenar las imágenes. Pero no solamente tiene que contar con la posibilidad de almacenar las imágenes que provengan de los diferentes equipos diagnósticos o modalidades diagnósticas, sino que también permita la transmisión de envío y recepción de imágenes DICOM. El DICOM es un estándar internacional de imagen médica, de la cual voy a hablar en la próxima diapositiva, y es importante que ustedes conozcan que en los sistemas de PACS y en la parte de diagnóstico por imágenes, el tipo o el formato de imagen que se trabaja es la imagen DICOM. Bien, entonces el PACS tiene que contar con esta posibilidad de transmitir y recepcionar imágenes DICOM que provienen de los equipos. Otra de las características del PACS es el acceso a estudios históricos en línea, y esto es muy importante porque tenemos pacientes oncológicos en donde el profesional, el médico, debe contar con la posibilidad de tener todos los estudios previos del paciente para poder hacer un informe o un reporte con el histórico de de la patología de ese paciente y así saber si el tratamiento es correcto o no. Por ejemplo, también en mamografía se suele tener en los históricos para la comparación de estudios. Otra característica es el acceso inmediato a las imágenes. El sistema de PACS tiene que contar con un visualizador DICOM fluido, cómodo para el usuario y que permita realizar los informes con las bondades de todas las herramientas como Windows Level, que es una de las herramientas de manejar contraste dentro de la imagen, mediciones, herramientas más específicas como la medición del índice cardiotorácico y que permita tener herramientas específicas para cada modalidad diagnóstica. Por ejemplo, herramientas para tomografía, para resonancia, para medicina nuclear, para rayos, y el PACS tiene que contar con todas estas bondades para el profesional. Otra de las herramientas o características importantes del PACS es la identificación única de pacientes y estudios. ¿Qué quiere decir esto? Eso lo que quiere decir es que todas las imágenes o estudios que lleguen al servidor son ordenados a través de esta herramienta o esta norma DICOM, el cual tiene una codificación para cada estudio y para cada paciente. El PACS tiene que poder resguardar toda la información de forma organizada. Como les comenté en la diapositiva anterior, todos los sistemas tienen que cumplir con un proceso de backup. En este caso, como estamos hablando de estudios e imágenes, el PAC cuenta con la posibilidad de hacer backups programables para el respaldo de esa información. Obviamente que al momento de hablar de backup, la institución es quien designa qué cantidad de información por año desea resguardar, ¿sí? Em, Otra de las características que pueden conseguir PACS en el mercado, que puedan tener la posibilidad de que el médico pueda informar. Si bien conversaba anteriormente en la diapositiva sobre RIS, que una de las características del sistema de información radiológica es hacer los informes, en la actualidad el PACS también permite hacer los informes. ¿Y esto por qué?
porque el mercado ha cambiado y los médicos necesitan acceder a una sola plataforma. Si trabajamos con RIS PACS, el médico tiene que utilizar dos plataformas para poder informar. En cambio, si utiliza solamente el PACS, puede entrar a un solo sistema, que es donde están las imágenes almacenadas, y las va a poder consultar, y adicional a ello va a poder informar. Entonces, el PACS van a poder conseguir en el mercado diferentes packs que permiten hacer informes dentro de la misma plataforma. Y esto es importante también comentarlo. Al momento de hablar de que podemos realizar informes, también se pueden generar estadísticas. Estas estadísticas, por ejemplo, pueden ser cuántos informes hizo cada profesional, cada médico. Y luego tenemos la posibilidad de tener un PACS VNA, que digamos puede ser así llamado como la nueva generación de PACS. ¿Qué quiere decir VNA? VNA quiere decir que sea un pack que permita adicionar imágenes que no son DICOM, ¿sí? Pongamos un ejemplo, aquel médico que está informando a distancia o aquel médico que informa angiotomografía coronaria. Estos médicos necesitan tener el electrocardiograma, ¿sí? Que fue realizado previo al estudio y este electrocardiograma generalmente se lo pasan con el informe o en el sobre, con un papelito. La idea es que este electrocardiograma que está impreso, le puedan tomar una foto, lo puedan escanear y lo puedan adjuntar directamente al estudio. Y esto lo hacen a través de la posibilidad de que el pack sea VNA, que podamos tener la característica de DICOMizar, así se denomina, de DICOMizar imágenes o archivos que no son DICOM, ¿bien? Para que el médico en una misma plataforma tenga el pedido médico, tenga la foto del electrocardiograma y también tenga, por ejemplo, videos que también suele pasar cuando el médico radiólogo está informando a distancia, el técnico es quien está haciendo el estudio y si estamos en la guardia, el técnico es quien hace la entrevista al paciente. Bien, entonces puede también hacer un video, supongamos que el paciente sea un paciente politraumatizado y tenga una fractura expuesta, puede tomar un video el cual pueda juntar directamente sobre el estudio. Entonces es una bondad que tienen los nuevos packs para la consulta del profesional, en este caso el médico radiólogo. Ahora vamos a hablar sobre DICOM. Como les comenté anteriormente en la presentación sobre packs, eh, todos los packs tienen que recibir imágenes DICOM. El DICOM es un estándar internacional para el intercambio de imágenes médicas. Tiene mucho tiempo en que se desarrolló. Y la idea, acá yo les presento una imagen de tórax, pero lo importante es que ustedes conozcan que detrás de esta imagen hay mucha información y es por ello que todos los equipos en la actualidad, son digitales, tienen esta licencia de ICO. Por allí puedan conseguir en algún centro ecógrafos que no posean la licencia activa. Es importante que ustedes conozcan que esto se puede activar, se puede activar la licencia. ¿Para qué? Para que esas imágenes puedan ser transmitidas a través de la red y ser depositada dentro de un sistema de almacenamiento de imágenes como lo es el PACS. Dentro de la composición de la imagen tenemos datos importantes, por ejemplo, el dato del paciente. Estos datos deberían ser encriptados, no se pueden modificar, ¿sí? Es por ello que los datos del paciente que colocamos al momento de hacer el estudio, una vez que están dentro de la imagen, no se deben modificar por seguridad del paciente, ya que también la imagen en muchos países está legislado como un documento también médico legal. Luego tenemos datos del estudio sobre qué modalidad se hizo. Cada modalidad tiene un acrónimo distinto, por lo menos en la parte de DICOM se conoce CT como tomografía, MR como resonancia, US como ultrasonido o ecografía, y así los diferentes tipos de modalidades. Por ejemplo, PET es PT, eh, MN medicina nuclear, XA viene siendo hemodinamia o intervencionismo. Entonces, toda esta información está contenida dentro de la imagen. Otro de los datos también importantes es el dato del equipo. Eso también va a estar contenido dentro de la imagen como un tags DICOM, que son todas las opciones que están dentro de la imagen. Por ejemplo, puede salir la información del fabricante del equipo, el modelo del equipo y qué característica tiene ese equipo. Toda esta información está contenida dentro de la imagen DICOM. A su vez, los datos de la imagen. ¿Qué son los datos de la imagen? Por ejemplo, la matriz en que fue compuesta la imagen. Si es una matriz, por ejemplo, de tomografía, puede ser una matriz de 512 por 512. Son imágenes muy chiquititas, pero de gran volumen porque son varias series, ¿sí? En el caso de rayos, que es la imagen que les presento, es una matriz de visualización mucho más amplia, de que utilizamos chasis de 14 por 17 y la matriz incrementa aproximadamente de 2000 por 2000 megapíxeles. Entonces, de esta forma también tenemos la información o los datos de la imagen, ¿sí? Que nos habla de las escalas de Rises que podamos observar dentro de la misma. Otra de las cosas también importantes que son datos que no se pueden modificar
que están contenidos dentro de la norma DICOM son los datos de la institución, ¿sí? Dentro de la imagen vamos a tener un tax DICOM que nos va a hablar sobre el nombre de la institución, ya que es importante conocer en qué institución se realizó el paciente el estudio. Allí van a tener un poco, tienen imagen sobre el logo de DICOM, por si quieren tener más información. De todas formas, vamos a tener a posterior un curso donde vamos a ampliar más este tema. Ahora vamos a hablar sobre el Wordlist. El Wordlist es un sistema que no es más que una lista de trabajo. Yo siempre lo presento como el sistema que está a fondo, un sistema que no depende del uso del usuario, o sea, no es usuario dependiente, ya que es un sistema que hace que los dos sistemas, tanto de RIS como de PAC, se puedan comunicar. Y no solamente eso, sino que también permite que el equipo o la modalidad diagnóstica, como les presento la imagen, acá tenemos un tomógrafo de fondo, ¿sí? Pueda consultar la lista de trabajo que se realizó directamente desde el RIS. Entonces, el WordList es la lista de trabajo que consulta los equipos de diagnóstico para automatizar el proceso y el ingreso de los datos del paciente, ya que generalmente el técnico o el tecnólogo o el licenciado en imágenes es quien ingresa los datos del paciente al equipo y como somos humanos nos podemos equivocar y suele pasar, por ejemplo, los casos típicos de que el paciente se llamaba María Suárez y Suárez era con Z y no con S, y eso al momento de hacer el estudio ya queda, como yo les comenté, por norma DICOM, dentro de la imagen. Entonces el informe ya va a salir con ese error. Para evitar esto, nace el WordList que se integra directamente con el RIS, ya que en el RIS es donde se genera o se da de alta el paciente y generalmente la recepcionista tiene el documento del paciente en mano y lo puede colocar bien. Obviamente que también se puede prestar para errores, pero el nivel de error se minimiza, ¿sí? Y es importante que también todos los equipos diagnósticos puedan contar con esta licencia. Esto también es una licencia que se adquiere directamente sobre el equipo, indistintamente de la marca o de la casa comercial que sea. El otro sistema de reconocimiento de voz, sobre este sistema es muy importante, es un sistema que está cada vez desarrollándose con nuevos avances. El sistema de reconocimiento de voz está pensado y diseñado para el médico radiólogo, ¿sí? Y lo que nos va a permitir es hacer informes en el momento, informes también que sean más precisos, que esté integrado en una plataforma. Nosotros los proponemos con que el sistema de reconocimiento de voz debe estar integrado en la plataforma de PACS o en la plataforma de RIS, por lo mismo que le comentaba anteriormente, que el médico radiólogo necesita entrar solamente a una sola plataforma por tiempo, por ahorrar tiempo y que el sistema pueda contar con esta herramienta y sea un sistema dinámico. Entonces, el sistema de reconocimiento de voz debe estar integrado en la plataforma de PACS o de RIS. Otra de las cosas que permite el sistema de reconocimiento de voz es ofrecer diagnósticos más certeros, ya que estoy haciendo el diagnóstico en el momento en que estoy viendo el estudio, en que estoy viendo la imagen. Evitamos que el audio sea grabado y pase a un departamento de tipeo. Después este departamento de tipeo o de transcripción se encarga de hacer un preinforme que pase luego al médico. Estos tiempos que son altos, que demoran mucho en la entrega del informe del paciente, con reconocimiento de voz los podemos minimizar. Entonces el informe puede salir en el momento. Pongamos un ejemplo de los médicos ecografistas que hacen la ecografía. Al momento de que el paciente se va a cambiar, le pueden decir que espere 5 minutos mientras ya el informe lo hacen con reconocimiento de voz. Entonces es un sistema que hoy en día está cambiando los tiempos y mejorando los tiempos de entrega de informe. Otra de las características de reconocimiento de voz son los comandos de voz para la visualización de imágenes, ¿sí? Como les comentaba, el reconocimiento de voz está creciendo mucho y en la actualidad pues van a poder conseguir sistemas de reconocimiento de voz que tengan comandos de voz, por ejemplo, que puedan decir verocio, ¿sí? Donde automáticamente la ventana de la tomografía cambie. Si tenemos una ventana mediastínica, pase automáticamente a la ventana eh, ósea y de esta forma pueden decir diferentes comandos. Pueden decir comandos como, por ejemplo, rotar derecha, rotar izquierda, abrir informe, cerrar informe. Entonces, ya el reconocimiento de voz dejó de ser una herramienta solo para hacer el informe, sino también para la manipulación de las imágenes. Otra de las características es el comando de voz para agilizar el trabajo. Como yo les comentaba, podemos decir comandos de voz, por ejemplo, como guardar informe como finalizado, para que incluya ya la firma del médico. Esto también es otro de los avances
con los sistemas de RIS-PACS, ya que el médico no tendría que firmar el informe, sino que ya el informe viene con la firma digitalizada. Luego tenemos, y como lo hace el médico, digamos, como el médico es quien hace el informe en el momento, no es problema de que se firme y se finalice de una vez. Y otra de las cosas que también permite el sistema de reconocimiento de voz es la personalización de los informes, ¿sí? Que cada médico tenga la posibilidad de crear sus propias plantillas o patrones normales, y esto le da comodidad al médico, ya que no depende de buscar las plantillas en carpetas compartidas o estar llevando sus plantillas en un pendrive o tenerlas en la nube, sino que simplemente dentro del propio sistema de reconocimiento de voz, el médico pueda tener ya las plantillas o los autotextos creados. A continuación les presento un flujo de trabajo de un hospital, ¿sí? ¿Qué sistemas deberíamos encontrar dentro de un hospital? Como yo les comenté al principio, este es el deber ser, ¿no? Las condiciones que deberían tener un sistema, un hospital con todos los sistemas incluidos, que viene siendo el sistema de información hospitalaria o HIS, tiene que estar integrado con los diferentes sistemas. El primero que voy a hablar es del LIS o Sistema de Información de Laboratorio, en el cual así como lo hace el PACS, el ICS también permite digitalizar los resultados de los exámenes de laboratorio y estos resultados obviamente tienen que ser codificados en PDF para evitar la vulnerabilidad de los datos y pueden ser integrados directamente sobre la plataforma de GIS. También tienes que contar el GIS con un módulo de agendas para dar turnos de las diferentes especialidades, para especialidades, por ejemplo, de clínica médica, medicina interna, em, traumatología, cardiología y las diferentes especialidades que podemos conseguir dentro de un hospital eh, completo. Luego también tiene que tener un sistema que mejore los procesos de internación y cirugía, que son departamentos que están en constante movimiento y hay mucha información. Entonces, el GIS tiene que tener una posibilidad de tener y poder consultar la historia clínica digital del paciente para que los diferentes profesionales, los técnicos radiólogos, los licenciados, los enfermeros, los médicos, no solamente radiólogos, sino los médicos clínicos que atienden al paciente, puedan tener una plataforma fluida, fácil de acceso y puedan consultar y hacer relevamiento del estado clínico del paciente. Entonces el GIS tiene que tener también la posibilidad de contar con una historia clínica digital. Otra de las cosas que tiene que contar un GIS, obviamente como lo he repetido en varias ocasiones, es sobre un departamento que maneje la seguridad informática, ¿sí? Que toda esta información que está dentro de nuestros servidores pueda tener un proceso de backup. Otra de las cosas es el registro de pacientes, tener una base de datos de pacientes, donde el paciente ya se sienta identificado con la institución, que ya sabe que tiene sus datos como, no sé, los datos de dónde vive, la dirección, teléfono, email, todo eso ya se encuentra directamente dentro de la misma plataforma eh, y puede ser consultado también por cualquier profesional. Y luego tenemos los tres sistemas que les acabo de mencionar, que viene siendo el sistema de información radiológica, el WordList y el PACS, que es el sistema de almacenamiento de imágenes. Todos estos tres sistemas también tienen que estar complementados directamente o integrados directamente con el GIS, ya que, por ejemplo, desde la historia clínica digital deberían poder acceder a ver los estudios del paciente con un solo clic. Bien, entonces fíjense que la importancia de tener todos los sistemas integrados. Y adicional a ello, tienen que también contar con la posibilidad de tener un módulo de finanzas que nos maneje toda la parte de facturación, estadísticas, indicadores que nos permitan ver cómo está el hospital eh, a nivel económico financiero. Ahora vamos a hablar sobre la integración de los sistemas. Vamos a conversar sobre las ventajas y las desventajas. Como yo les comentaba, el ideal es que todos estos sistemas estén integrados y se puedan hacer interacción entre sí. ¿Cuáles son las ventajas de tener unos sistemas integrados? El primero y lo importante, acceso en tiempo real entre los sistemas, de tal forma de que si yo doy un turno en un sistema de información radiológica, eh, al momento de darle arriba al paciente, es decir, que le diga al sistema que el paciente llegó, ya automáticamente el equipo lo pueda levantar, lo pueda ver. ¿Esto cómo se hace? Como les comenté, a través de un sistema que se denomina WordList, el cual debe estar integrado entre el equipo y el RIS. ¿Bien? Encadenamiento de los procesos e incremento de la eficiencia, ya que vamos a poder consultar la información en cualquier parte de los sistemas, bien sea en el RIS o bien sea desde el PACS o la historia clínica digital. Como les comentaba en la presentación anterior, la idea es que desde la historia clínica digital, el médico clínico, el médico cardiólogo, el traumatólogo, pueda acceder a las imágenes, si bien están almacenadas en otro sistema que es el PACS o en otro servidor. La idea es que todo esté integrado.
Otra de las características o ventajas de tener los sistemas integrados es la integridad de la información que maneja la organización o la institución. Toda esta información tiene que estar respaldada, tiene que estar disponible, tiene que contar con procesos de seguridad informática, evitando, por ejemplo, la duplicación de pacientes, que eso también suele pasar cuando los sistemas no están integrados. Podemos tener a esta María Suárez con números de documentos distintos cargados en ambos sistemas y si lo tenemos todo integrado, evitamos que esto pase. Y otra de las cosas, otra de las ventajas, viene siendo el control de acceso a la información. Como les comentaba, la idea es que también se puedan acceder diferentes usuarios, a diferentes profesionales, accedan a la información, pero puedan tener un control de acceso a esta información. Es decir, que dentro de los mismos sistemas se puedan crear perfiles específicos para cada usuario. Por ejemplo, que el médico clínico no tenga acceso a los preinformes, ya que es un proceso netamente de imágenes, ¿sí? Que solamente tenga acceso a los informes finalizados, que es el diagnóstico o la prescripción diagnóstica que da el médico radiólogo. Esto suele pasar mucho al momento de hablar de control de acceso, ¿no? O por ejemplo, que los técnicos o los licenciados en imágenes o las recepcionistas no tengan la posibilidad de pasar un informe de finalizado a preinforme, ¿sí? Son bondades que tiene el sistema, pero que a través de los diferentes controles de acceso o creación de perfiles los podemos manejar. Las desventajas suele pasar cuando los sistemas no son de una misma marca comercial o de una misma empresa, ¿sí? Cada empresa, cada software tiene su lenguaje de desarrollo, su lenguaje de programación y por ende, al momento de hacer integraciones, eleva el costo de desarrollo, ya que los programadores tienen que pensar qué lenguaje van a utilizar o qué método para integración deben tener con otro sistema. Supongamos que tengamos un RIS de una marca y un pack de otro, tienen que buscar la manera de hacer un desarrollo para que se puedan integrar. Esto también nos va a permitir, otra de las desventajas es tener mayor tiempo y recursos, ya que los tiempos de implementación de la integración de los sistemas son amplios, suelen tardar mucho mientras se hacen pruebas de que funcione, depende mucho de los recursos humanos que el gerente designe. Generalmente tienen que estar todos los desarrolladores, un implementador oficial, tanto de la institución como de cada una de las empresas, para que hagan pruebas en tiempo real, que funcione, si falla, en qué parte falla. Entonces, una de las ventajas es eso, que tenemos que utilizar recursos humanos o de personal para que esto se lleve a cabo. La complejidad en la definición del alcance. Esto suele pasar muchísimo también porque cuando se hablan de integración, generalmente hacen alcances no contemplados a largo plazo, sino alcances mínimos. Por ejemplo, les voy a comentar en más básico que cuando nos toca hacer de repente alguna integración con otro sistema, que el informe sea finalizado, ¿sí? Y que al momento de que el informe sea finalizado lo pasemos a un RIS o viceversa, lo pasemos a un PACS. Ese tipo de integración es relativamente fácil de hacer, pero después solicitan que ese informe también viaje a un portal de pacientes, por ejemplo. Entonces, la complejidad es, com- eh, es distinta o muy compleja, disculpen la repetitividad, pero la complejidad de la definición del alcance es importante tener en cuenta al momento de hacer la integración de sistemas. Una de las estándares internacionales es el HAL 11.7, que es un lenguaje para conectar o integrar sistemas médicos. Esto es una librería que la mayoría de los sistemas o empresas de sistemas médicos conocen para hacer las integraciones. Entonces, es importante que ustedes conozcan que ya existe un lenguaje de integración para sistemas médicos. Ahora vamos a hablar sobre el Business Intelligence y cómo la misma nos va a ayudar al centro de imágenes o a la institución y qué nos permite el Business Intelligence. Nos va a permitir tomar decisiones correctas, decisiones basadas en la información. En la próxima diapositiva vamos a poner un ejemplo y les voy a explicar un poco más para que se entienda la definición del Business Intelligence. También nos va a permitir incrementar las ganancias del centro, ya que vamos a poder generar campañas de atención enfocadas al público específico, incrementar la confianza del paciente con la institución, hacer un match con el paciente que se siente identificado, con que en la institución se le atiende de forma correcta, se le da herramientas, por ejemplo, software que sean fácil de acceso, esto es muy importante, y también va a permitir analizar los datos que se encuentran almacenados, generando estadísticas e indicadores de atención,
que esta es otra de las cosas que se está viendo en la actualidad. No solamente los centros de imágenes están pudiendo tener estadísticas, sino también indicadores que nos permitan eh, saber cómo está el centro, en cuánto tiempo tarda el médico en hacer el informe. Todos estos indicadores son importantes al momento de gerenciar un centro de diagnóstico por imagen. Yo les voy a presentar el siguiente escenario. Imaginemos un hospital, ¿sí? Un hospital de alto target, un hospital que maneje no solamente imágenes, que tengamos tomografía, que maneje resonancia, medicina nuclear, hemodinamia, que tenga todos los equipos de diagnóstico por imágenes, ¿bien? Que no solamente cuente con un departamento de imágenes, sino que también cuente con varios quirófanos, ¿sí? Que también cuente con muchas salas de internación, pongamos 200, 300 camas, y que tenga todos estos sistemas que yo les he comentado hasta ahora, ¿sí? Que tenga HIS, que tenga RIS, que tenga WordPress, que tenga PACS, y que tenga aproximadamente una data, ¿sí? Almacenada en sus servidores de 5 años. Eh, ¿Qué podemos hacer con esta información? Y esto es importante. Y acá es donde empezamos a definir un poco más y hablar bien sobre el Business Intelligence. Toda esta información se denomina Big Data, que está almacenada dentro de los servidores, y la idea del Business Intelligence es poder desglosar esta información que debe estar ordenada dentro de los servidores y poder analizarla, ¿sí? Hacernos preguntas sobre esa información que nos generen respuestas que nos permitan tomar decisiones correctas para nuestros pacientes. Vamos a poner un ejemplo. Pensemos en este escenario que les comenté. Tenemos un hospital, tiene internación, tiene quirófano, tiene un departamento de imágenes y tiene más de 5 años de información. Bien, ¿qué preguntas nos podemos hacer? ¿Sí? Las preguntas suelen ser muchísimas. Yo acá les voy a presentar una que es muy básica, pero me va a servir para que ustedes puedan comprender la utilización del Business Intelligence. Supongamos este escenario y nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rango de edades de pacientes que falta más un turno? ¿Sí? Yo no sé si alguna vez se lo han consultado, se lo han preguntado, pero esto, como ya tenemos toda la información del RIS, ¿sí? Recordemos que el RIS nos maneja las agendas del sistema, del departamento de imágenes, vamos a poder saber, y esta información está ordenada, vamos a poder saber cuál es el rango de edad de pacientes que faltan más un turno. Bien, nuestra experiencia nos dice que el rango es de 30 a 50 años. ¿Por qué este rango? Bueno, porque los pacientes pediátricos, sí, no suelen faltar. Obviamente ninguna madre o ningún padre se va a saltar una consulta de sus hijos, entonces siempre los llevan. Puede que exista una tasa muy mínima de ausentismo, pero generalmente no suelen faltar los pacientes pediátricos. Los pacientes mayores a 50 años, que son pacientes de la tercera edad, desde entre 60 a 70 años, son pacientes que tienen que hacerse constantes chequeos, que puedan tener las patologías más frecuentes que se encuentran en Latinoamérica, como la hipertensión, el diabetes, cáncer típico como el de páncreas, tiroides, próstata, mama. Entonces son pacientes que generalmente sí concurren al hospital. Y los pacientes que están entre los 30 y 50 años, que son pacientes que se encuentran activamente trabajando, son los que empiezan a pensar de que si llueve mejor no voy, de que muchas veces no llamamos al hospital para cancelar el turno, sino que simplemente nos vamos porque se nos olvidó, estábamos en una reunión y salimos tarde, no llegamos a la consulta. Entonces, este resultado, ¿de dónde lo obtenemos? De toda la información que está almacenada en los servidores. Y también podemos pensar un poco más allá, podemos decir, bueno, en cuanto al sexo, ¿qué pacientes son los que se ausentan más? ¿Las mujeres o los hombres? Bueno, en el análisis que hemos hecho, tenemos que los que más nos ausentamos somos los hombres, ya que no solemos cuidar mucho nuestra salud. Las mujeres sí tienden a ir mucho a los médicos y no faltar a las consultas, más que todo cuando son pacientes que se van a hacer sus chequeos de mama, no suelen faltar. En cambio, los hombres generalmente no prestamos mucha atención a la salud y solemos faltar al médico. Entonces, con toda esta información que está almacenada en nuestros servidores y nos hacemos estas preguntas, podemos tomar decisiones. Y el sistema, en este caso el RIS, tiene que tener la posibilidad de contar con herramientas automatizadas que nos permitan hacer recordatorios. Recordatorios, si ya estamos hablando de estos pacientes que tienen entre 30 y 50 años, que son los que faltan más, recordatorios por WhatsApp, ¿sí? Ya que son pacientes que utilizan el WhatsApp constantemente. Recordatorios no solamente un día antes de hacer el estudio, sino una semana antes, y también que tenga, por ejemplo, ¿por qué no? Enlaces con Google Calendar, que es una herramienta que la mayoría utilizamos,
y que también pueda tener un recordatorio 4 horas antes, por si el paciente se encuentra en su trabajo, aparezca un recordatorio de que tiene una consulta o que tiene que hacerse un estudio. Entonces, de esta forma empezamos a recordarle a través de esta información y de estas características de los sistemas al paciente, bombardearlo, digamos, de esta forma, de información para que pueda asistir y no pierda el turno. También podemos saber, em, por ejemplo, los pacientes ausentes, que pacientes eh, podamos generar campañas de concientización para, en caso de los hombres, del cáncer de próstata, donde podamos crear planes de salud o combos de estudios. Por ejemplo, están muy de moda ahora los combos de estudios para la mujer y recién se empieza a ver también para los hombres, donde en una sola mañana te hacen un chequeo de una placa de tórax, también la ecografía prostática, laboratorio, una consulta con un urólogo. O sea, nos permite crear campañas y que sean enviadas por mail, que sean enviadas por WhatsApp o las diferentes plataformas, que ahora contamos con muchas herramientas o plataformas digitales para llegar a los pacientes. Y otra de las tomas de decisiones es fidelizar a los pacientes, ¿sí? El paciente se siente atendido, se siente que la institución está pensando en él y eso también está interesante. Entonces, acá es cuando empezamos ya a hablar del Business Intelligence y qué podemos hacer con esta información que se encuentra almacenada en nuestros servidores. No solamente tenerla y respaldarla, sino utilizarla, poder hacer diferentes preguntas que nos ayuden a tener respuestas para tomar decisiones y poder actuar sobre ellas. Y ya vamos a ir cerrando, así que como conclusión, yo les pongo cada uno de los sistemas de los cuales he hablado. El sistema del RIS, recordemos que es el sistema de atención, lo podemos resumir de esta forma, es el sistema de atención en los centros de diagnóstico por imágenes, que nos va a manejar la recepción de turnos, la consola de los técnicos, las consolas de los médicos, que nos va a manejar los informes, que va a poder tener también un módulo de facturación. Eh, el PACS viene siendo entonces el sistema de información perdón, el sistema de almacenamiento de imágenes que nos va a permitir respaldar todos los estudios de todos los equipos que sean digitales. Recordemos que acá interviene la norma DICOM, que es importante, y también el WordList, que es el sistema que nos permite hacer la integración, ¿sí?, entre el RIS, PACS y los equipos de diagnóstico. De esta forma, todos los sistemas van a estar integrados y bueno, ya conversamos sobre las ventajas de tener todos los sistemas integrados. El reconocimiento de voz, que es el sistema que permite optimizar los tiempos de los informes, que los informes sean entregados en 24 horas. Actualmente hay muchos centros que estilan entregar los informes a 72 horas. Bueno, con reconocimiento de voz podemos acortar estos tiempos, por ende vamos a tener más pacientes. Y el Business Intelligence, que es la herramienta que nos va a permitir utilizar toda esta información que está almacenada en nuestros servidores, poderla organizar, poder acceder, estudiarla, hacernos preguntas y así pues poder tomar decisiones y actuar ante, ante las diferentes campañas que podemos hacer. ¿Cómo sería un flujo de trabajo entonces en un centro de imágenes con RIS, PACS eh, y Wordlist? Sería de esta forma. Lo primero que vamos a tener es la recepción, donde la recepcionista va a ingresar los datos del paciente, nos va a dar de alta dentro del sistema, nos va a decir que tenemos el turno con respecto a la agenda, nos dice directamente sobre el sistema que el paciente llegó. Esto obviamente va a estar asociado al servidor del RIS. Luego vamos a tener la modalidad diagnóstica, en este caso puso un resonador, el cual va a estar consultando, recordemos, a través de la WordList, esta lista de trabajo que la chica desde la recepción ingresó. Ya el técnico no tendría que colocar los datos de forma manual, el técnico o el licenciado hace el estudio, estas imágenes o estos estudios viajan a través de la red al sistema de almacenamiento de imágenes, que como se denomina PACS, y estos servidores tienen que contar con un respaldo, con un backup, y no solamente se va a comportar como un depósito de imágenes, sino que también tiene que tener la posibilidad de transmitir y distribuir las imágenes para diferentes profesionales. Por ejemplo, puede ser para informar, ¿sí?, para imprimir las placas o el film o también el papel, para grabar CDs, que también es otra de las herramientas de distribución de imágenes para los pacientes, y también la distribución dentro de la institución, ¿sí?, dentro del hospital, que los médicos en terapia, en quirófano, en guardia o en consultorio puedan acceder a través de una aplicación fácil e intuitiva a los estudios de los pacientes que se hacen dentro de la institución. Y luego, una de las novedades o avances que se tienen con PACS es la posibilidad
de que el paciente pueda acceder a sus estudios a través de un QR. ¿Sí? Esto obviamente a la institución le favorece porque dejaría de imprimir la placa, dejaría de imprimir el film, dejaría de grabar el CD y a través de un tiquecito de atención donde esté el QR con los datos del paciente si tiene un smartphone directamente puede escanear ese QR y llevarlo a sus estudios. Bien, entonces toda esta información, es importante que ustedes también la sepan, un poco los avances que tenemos en cuanto a PACS, porque también tenemos la herramienta del portal de pacientes. El portal de pacientes es la posibilidad de que el paciente entre a un solo sistema y tenga todo su histórico de estudios, todo su histórico de informes y también pueda subir información que él desee, por ejemplo, una foto de la credencial o del carnet del seguro social o del seguro médico o de la obra social y ya el paciente pueda tener un portal dentro de la institución en el cual sienta confianza y sepa que van a estar todos sus estudios de tal forma que si quiere hacer alguna interconsulta con otro profesional, con otro médico, pueda llevar su teléfono y pueda compartir esta información, ¿sí? Este estudio y este informe. Y luego también otra de las cosas que nos permite el PACS es la teleradiología, que es la posibilidad de informar a distancia. Eh, recordemos que como vamos a tener RIS, vamos a tener PACS, el médico que está informando a distancia, sí o sí tiene que contar con tres cosas. Primero, obviamente el estudio, que el estudio tenga la adquisición correcta. También el comentario del técnico, ya que el médico no está de forma presencial en la institución, el técnico es quien le hace la entrevista al paciente. Como les comenté, si tenemos un PACS humanidad, el técnico le puede tomar una foto de la lesión, subírsela al estudio, entonces el médico empieza a tener más información y también, o aparte del comentario, tiene que tener el pedido médico escaneado. Con estas tres cosas, el médico puede hacer el informe sin problema desde su casa o desde donde se encuentre. Entonces, todo este viene siendo el flujo de trabajo que vamos a poder tener con los sistemas presentados, que es RIS, PACS, Wordlist, reconocimiento de voz y entrega digital de los estudios.